La clase de hoy vamos a ver el acceso a la justicia. En este caso, nos parece importante recordar que ustedes cuentan con las clases grabadas del artículo 8 y del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en extenso desarrollan lo relativo a este derecho, y nosotros lo vamos a encontrar también como una garantía, como la posibilidad de la disponibilidad efectiva de los cauces institucionales destinados a la protección de los derechos y a la resolución de conflictos de distinta índole de manera oportuna y con base en el ordenamiento jurídico. Por eso hacemos referencia a estas garantías procesales, ¿sí? Porque el acceso a justicia es la posibilidad de asistir a la justicia, es decir, al servicio de justicia, obtener el acceso, es decir, el ingreso a la justicia, el paso por esos procedimientos y por esos procesos jurisdiccionales con todas las garantías del debido proceso y finalmente obtener un pronunciamiento, perdón. Y ese pronunciamiento puede ser inclusive, como nosotros vemos en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene la posibilidad de obtener un recurso. El justiciable tiene la posibilidad de interponer todos los recursos que sean necesarios para garantizar la doble instancia. Ahora bien, tengamos en cuenta que el acceso a la justicia tiene un doble significado. Por un lado, se entiende como una garantía de la igualdad de oportunidades para acceder a las instituciones, a los órganos o a los poderes del Estado en sentido amplio, ¿sí? ¿Por qué? Porque serán los poderes del Estado quienes van a aplicar o interpretar las leyes, a regular la normativa de especial impacto en el bienestar social, económico, cultural, político. Es decir, por un lado hacemos referencia a la garantía de acceso a la justicia sin igualdad, perdón, sin discriminación, con igualdad sin discriminación alguna. Esto se relaciona, por supuesto, por un lado, con los derechos humanos respecto del ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, y también con el ejercicio de los derechos civiles y políticos, porque se requiere de un cierto nivel de vida digna, y en este vida digna se hace referencia sin dudas del derecho de acceder a la justicia conforme lo establece el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero, por otro lado, el acceso a la justicia también tiene que ver con el conjunto de medidas que se adoptan para que las personas puedan resolver sus conflictos a través de la tercerización que se ha generado en el contrato social y protejan los derechos de cada uno de los individuos ante los tribunales de justicia. Y ambas perspectivas tienen que ver con la posibilidad de acceder a la justicia. Una no es excluyente de otra. Nosotros así vamos a encontrar que desde la propia Constitución Nacional advertimos el preámbulo cuando refiere a afianzar la justicia, el artículo 14 cuando hace referencia a los derechos civiles, entendiendo que todos los habitantes de la nación tenemos derecho a peticionar ante las autoridades, y también el artículo 18 de la Constitución Nacional que establece que hay ciertas garantías que no se extienden solamente a cuestiones relativas al debido proceso sustantivo, sino que también se van a desplegar hacia las cárceles y a la vida de los detenidos en ellas. A su vez, en el sistema internacional de protección de los derechos humanos encontramos aplicables las garantías y protección jurisdiccionales y que están previstas tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo octavo, desde el artículo octavo hasta el artículo 11, también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecidos en el artículo 2.3, en el 14 y en el 15. También lo encontramos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 18. Todo esto sin perjuicio de todos esos tratados jerarquizados a la Constitución Nacional, que nosotros ya hemos visto en las clases anteriores, y que están orientados a proteger específicamente a las personas en determinadas situaciones. Por ejemplo, en situaciones de discriminación racial, en situaciones de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en los casos de desaparición forzada y también en aquellas protecciones a grupos determinados de personas, como hemos visto
la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, es decir, el grupo mujeres, el grupo de niños, niñas y adolescentes, el grupo de personas adultas mayores, entre otros. En este sentido, también vamos a encontrar que hay estándares en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos sobre acceso a la justicia, y por eso referí al inicio de la clase el artículo 8 y el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este sentido, nosotros vamos a encontrar, por un lado, recuerden que siempre vamos a hacer referencia a los artículos 1 y 2 que ya hemos estudiado, y en este caso tiene que ver con el deber de respetar, promover y garantizar el acceso a la justicia. Y en este caso, la Corte Interamericana tiene establecidas dos responsabilidades concretas por parte del Estado. Por un lado, el deber de consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de todos los recursos efectivos ante las autoridades competentes, que amparan todas las personas bajo su jurisdicción contra los actos que violenten sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de estas. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que las garantías judiciales y la protección judicial, artículo 8 y artículo 25, no solamente establecen el derecho a un recurso, sino es un amplio derecho de acceso a la justicia y que regula la manera en la que la justicia debe impartirse, es decir, lo que les decía al inicio, ingresar al sistema jurisdiccional como justiciable. Y durante la etapa, cada una de las etapas y del desarrollo de ese proceso, contar con todas las garantías del debido proceso pertinentes y finalmente obtener una sentencia ajustada a derecho, y no solamente ajustada a derecho, sino que ésta sea justa. Y en su caso, por supuesto, interponer los recursos necesarios. Por eso la Corte señaló que el debido proceso legal es un derecho que tiene que ser garantizado a toda persona por igual, sin discriminación alguna, independientemente de su situación en el marco de un proceso. En este caso, entonces, nosotros recordemos que el artículo 8, que hace referencia a las garantías judiciales, establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y en el marco de un plazo razonable por un juez o tribunal independiente e imparcial, que se haya establecido con anterioridad por la ley. En la sustanciación de cualquier acusación penal, va a decir, formulado contra ella, y al final vamos a hacer referencia que no únicamente se hace referencia a las cuestiones, bueno, fuero penal, pero en este caso hace referencia en este primer punto, dice cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Entonces encontramos que no es exclusivamente penal, no estamos solamente refiriéndonos a las garantías en el proceso penal, sino para la determinación de los derechos y obligaciones civiles, laborales, fiscales o de cualquier otra índole. ¿Está? Entonces, este artículo 8 de las garantías judiciales, si bien solemos estudiarlo con profundidad en el derecho penal o en el derecho procesal penal, vamos a encontrar que es para todos los derechos, para todos los fueros. Sí, va a continuar el artículo indicando que toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, que durante el proceso toda la persona tiene derecho en plena igualdad a las garantías de ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado, la comunicación previa y detallada de cuál es la acusación que se le formula, la concesión al imputado de todos los medios y del tiempo necesario para la preparación de su defensa, el derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor, el derecho de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, en este caso la defensa pública, en el caso de que él no se defienda por sí mismo ni haya nombrado defensor dentro del plazo que ha establecido la ley, el derecho de interrogar a los testigos, a ofrecer y a producir toda la prueba, el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo y el derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. Vamos a encontrar entonces que estas garantías hacen referencia a una serie de derechos de las personas y por lo tanto obligaciones del Estado
que son las reglas básicas, indispensables, mínimas en la sustanciación de un proceso judicial o también en la sustanciación de un procedimiento administrativo. Es decir, tanto ante el procedimiento como ante el proceso, estas garantías deben ser respetadas por el Estado. Porque el Estado, en este caso, al ser garante del ejercicio de los derechos de estas personas, debe llevar adelante sus obligaciones de artículo 1 y 2 de la Convención Americana, que tiene que ver con el deber de respetar, garantizar y hacer efectivos, en este caso, el ejercicio del derecho de acceder a la justicia. Sin dudas que es de la esencia de este derecho de acceso a la justicia, en el marco de un Estado constitucional de derecho, ponerle un límite al accionar del Estado, límites al uso y al abuso del poder frente a quien detenta el monopolio legal. Esto es un límite al accionar del Estado. Y por eso, si bien hacemos referencia a garantías judiciales, las garantías o estas reglas del debido proceso no se reducen únicamente a los procesos jurisdiccionales o judiciales, sino que tienen que ver con todo tipo de procedimiento o de proceso. Por eso hacíamos referencia que no solamente es exclusivamente penal, sino también de índole civil, comercial, laboral, contencioso administrativo, en los procedimientos y en cualquier otra instancia que se instruya hacia adelante, ¿sí? Es decir, cada uno de los ciudadanos que es justiciable tiene el derecho de estas garantías jurisdiccionales. Y acá vamos a hacer una diferencia que ustedes ya conocen entre lo que es el debido proceso adjetivo y el debido proceso sustantivo. El debido proceso adjetivo es el conjunto de todos los procedimientos legislativos, judiciales y administrativos que deben cumplirse para que una norma, una sentencia o una decisión administrativa sea formalmente válida. En cambio, cuando nosotros hablamos del debido proceso sustantivo, hacemos referencia como aquel que consagra una debida justicia. El proceso legal se caracteriza por las formas y por la sustancia. Y así, la pura observancia de los formalismos, rituales de este excesivo rigor manifiesto por parte del Estado es insuficiente para cumplir con su obligación de garantizar el debido proceso que debe ser conforme a derecho. Por eso, respecto a la observancia de las reglas del debido proceso, la Corte entendió que los principios del debido proceso no pueden suspenderse por motivos de las situaciones de excepción, porque son condiciones necesarias, inherentes, ineludibles, para que los instrumentos procesales que están regulados por la Comisión Americana de Derechos Humanos puedan considerarse garantías judiciales. Ustedes recuerden que cuando nosotros vimos principio pro homine pro persona, hicimos esta alusión al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, e inclusive fuimos también al artículo 30, y cuando hicimos referencia a la suspensión de las garantías, entendíamos y hemos advertido entre esa enumeración que trae el artículo, hicimos referencia a que las garantías del debido proceso no pueden suspenderse, ni aún en casos de extrema gravedad. Esto entonces está relacionado en ese punto con que la vigencia del debido proceso es condición necesaria para el pleno y libre ejercicio de los demás derechos y por lo tanto no puede suspenderse ni aún en estados de excepción. Por eso, este concepto de debido proceso legal tiene en la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos un amplio alcance que resulta comprensivo de todo tipo de procesos judiciales, administrativos, políticos, disciplinarios y en general en todas las actuaciones que se involucren los derechos, en este caso los derechos humanos de las personas. Y todos los órganos que ejercen las funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional tienen el deber de adoptar las decisiones que sean justas. Recuerden el artículo 1 y 2 de la Convención Americana. Y en este caso es el artículo 1 y 2 en relación con el artículo 8.1 de la Convención, que va a hacer referencia a que toda persona tiene el derecho a ser oída por un tribunal o juez competente para la determinación de sus derechos. Y entonces no se va a aplicar exclusivamente a jueces o a los tribunales judiciales, sino que las garantías deben ser observadas
en todos los procedimientos que se lleven adelante por los órganos estatales, por todos los órganos que van a adoptar decisiones en relación a la determinación de los derechos de las personas. ¿Mm? También nosotros vamos a encontrar que, por ejemplo, la opinión consultiva 18 del año 2003 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes también lo tienen establecidos en las demás clases que ya están grabadas, tanto en el artículo 8 como en el artículo 25 de la Convención Americana. Lo cierto es que la opinión consultiva 18 del año 2003 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entendió que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, ya sea administrativo o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. Y que las garantías mínimas del debido proceso legal se aplican tanto a los procedimientos como a los procesos, y ya sean las obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otra índole. En este caso, nosotros vamos a encontrar que independientemente de las vías administrativas que cada uno de los estados lleve adelante para hacer efectivo el ejercicio de estos derechos, siempre deben existir instancias judiciales de discusión. ¿Esto qué es? Artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este caso, entender a la vía judicial como una norma imperativa de derecho internacional. Es decir, el derecho de obtener un control jurisdiccional que permita determinar si los actos de las autoridades precedentes han sido adoptados en el amparo o en el marco de sus derechos y sus garantías. Por eso, cuando nosotros interpretamos este derecho de la interpretación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entendemos que no es suficiente con que se transmiten los distintos procesos internos, sino que el Estado debe asegurar que cada una de las instancias o de estos procesos deben garantizar o asegurar en tiempo razonable la satisfacción de los derechos litigiosos que tienen cada una de las partes. También encontramos entre las otras garantías el juez natural competente, la independencia judicial. También vamos a encontrar la imparcialidad, el ejercicio eficaz del derecho de defensa, el derecho a ser oído, y por supuesto vamos a encontrar también lo relativo al plazo razonable. Cuando encontramos que un plazo puede o no ser razonable, sin duda es que el derecho a acceso a la justicia comprende desde el inicio que toda persona tenga efectivamente la posibilidad de obtener un pronunciamiento definitivo sin dilaciones indebidas que provengan de la falta de diligencia y cuidado que deben tener los tribunales de justicia. Ahora, la Corte señaló cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta para determinar la razonabilidad del plazo en el proceso jurisdiccional. En primer lugar, la complejidad del asunto, es decir, si el caso es o no complejo. Luego, la actividad procesal del interesado. También la conducta de las autoridades jurisdiccionales. Y finalmente, la afectación que se genera al justiciable en la situación jurídica de la situación que está involucrada en el proceso por la falta de diligencia y el cuidado de al no obtener un pronunciamiento o a partir de estas dilaciones indebidas. Otra de las garantías es el deber de motivar las resoluciones. ¿Y por qué las resoluciones deben ser motivadas? Porque es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. Se deben motivar las resoluciones como garantía vinculada a la correcta administración de justicia para que los ciudadanos conozcan cuáles son las razones que el derecho le otorga, le suministra, y por supuesto esto también va a otorgar credibilidad en las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. También encontramos la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, porque es deber de los estados garantizar los derechos de acceso a la justicia
y a la protección judicial, teniendo en cuenta que la obligación de adaptar la legislación interna por parte de los estados a partir de lo que nosotros ya hemos estudiado como control de convencionalidad en su fase legislativa es por su propia naturaleza una obligación que tienen los estados de resultado. Es decir, los estados deben exteriorizar la adopción de todas las medidas legislativas tendientes a ser contestes con los estándares internacionales en materia de los derechos humanos. Y por eso encontramos que parte del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva no solamente la vamos a encontrar en los tribunales o en los pronunciamientos administrativos o contenciosos administrativos, sino también en la legislación. Esto es que el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces contar con legislación moderna que permita el amparo de los propios ciudadanos. Recuerden que cuando nosotros vimos el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuya clase también está grabada, hicimos referencia a la obligación que se impone desde este artículo a los estados de adecuar el derecho interno a todas las normas de la propia convención para garantizar los derechos que están consagrados en la convención. Y por eso las disposiciones de derecho interno sirven siempre y cuando cumplan con el efecto útil. Esto es el principio de efectividad. Es decir, el Estado debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para que lo establecido en la Convención sea realmente cumplido. Así, también el artículo 25 va a hacer referencia a que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes que la ampare de todos los actos que violen sus derechos fundamentales que están reconocidos por la Constitución, por la ley o por la Convención Americana de Derechos Humanos, aún cuando tal vulneración a esos derechos sea cometido inclusive por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales. Y por eso los Estados partes se comprometen a garantizar que la autoridad competente por el sistema legal decida sobre los derechos de todas personas que interpongan ese recurso, a desarrollar las posibilidades de interponer los recursos jurisdiccionales y a garantizar el cumplimiento por parte de las autoridades competentes de toda decisión que haya presentado o que esté presente en este recurso. La tutela judicial efectiva entonces no se circunscribe o no se analiza únicamente teniendo en cuenta la posibilidad de acudir al órgano jurisdiccional, sino que es el derecho de la persona a obtener un recurso sencillo, rápido y efectivo ante un juez o tribunal competente para que la proteja frente a los actos que vulneren sus derechos fundamentales. Tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalan cuáles son los estándares de importancia en relación al diseño y a la puesta en práctica de todos los mecanismos eficaces de la ejecución de las sentencias. Porque si bien es parte importante acceder a la justicia, seguir un proceso jurisdiccional y obtener una sentencia, tal vez lo más importante sea la ejecución de esa sentencia. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de las autoridades estatales no concluye cuando el sistema de justicia da una sentencia que sea definitiva y queda firme, sino que hay algo más y tiene que ver con lo que la Corte entiende en este sentido, con que el Estado a partir de ese momento debe garantizar los medios necesarios a fin de posibilitar la efectiva ejecución de esa sentencia o de esa decisión definitiva. Porque el derecho a la protección jurisdiccional resultaría una quimera, resultaría ilusorio si el ordenamiento jurídico interno de los estados diera lugar a que un mandato judicial final y obligatorio persista ineficaz en detrimento de una de las partes. Por eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos entendió que para hablar de recursos judiciales efectivos no alcanza con que en los procesos se dicten resoluciones definitivas en las que se decida el resguardo de los derechos en juego, sino que la etapa de la ejecución de tales decisiones también debe ser entendida como parte integrante de este derecho a la tutela judicial efectiva, porque si no, no estaríamos hablando de esta tutela judicial en su integralidad. Por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos también entendió que en la ejecución de la sentencia no puede conllevar una mayor afectación
de los derechos protegidos en la decisión y por lo tanto, si hay una sentencia que no se cumple, sin duda se estaría desvirtuando el derecho a la protección jurisdiccional efectiva. Y por eso en nuestro país encontramos a la acción de amparo, a la acción de habeas data y de habeas corpus como acciones expeditas y rápidas por excelencia, procedentes en caso de amenaza o de afectación a los derechos fundamentales incorporados en la Constitución Nacional a partir del año 1994. Sin duda que el acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales también es fundamental, en tanto el sistema interamericano de derechos humanos ya ha establecido los estándares en esta materia y que tienen que ver con la obligación de proveer servicios de asistencia jurídica gratuita para evitar la vulneración del debido proceso y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. También hizo referencia a los costos del proceso, la localización de los tribunales y el derecho de acceder a la justicia. ¿Cuáles son las situaciones de exclusión sistemática de acceso a la justicia? Entendiendo que el Estado debe garantizar el pleno acceso a la justicia del debido proceso y de esa manera debiendo conducir todos los recursos internos para determinar cuáles son los extremos jurisdiccionales y las circunstancias fácticas que van a presentar cada uno de los justiciables. Y sin dudas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya entiende o establece los estándares en esta materia, entendiendo que el acceso a la justicia es considerado como un derecho que cumple dos objetivos fundamentales. Por un lado, hacer efectivos todos los derechos constitucionales y convencionales que están legalmente establecidos para la resolución de los conflictos interpersonales y sociales. Y de esta manera, por supuesto, se contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y que en muchos casos incluso puede posibilitar un mayor grado de autonomía personal. Y por otro lado, posibilita la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y en la instalación de la agenda pública de muchos temas que de otra manera no se pueden advertir a través de los canales institucionales existentes. Finalmente, respecto al acceso a la justicia, me parece que es importante señalar que si bien nosotros tenemos normas de hard law, como hemos señalado inicialmente, y que están contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros de los instrumentos a los que hemos hecho referencia, también encontramos normas de soft law. Estas normas que vendrían a ser, o nosotros conocemos en la jerga del derecho internacional, de los derechos humanos, como normas de derecho suave, que en realidad no son tratados, no son convenciones, no son pactos, y que sin embargo, por supuesto, no tienen la fuerza vinculante de estos, pero que sí van a ser interpretados o reinterpretados algunos de los derechos con miras a la mejora de el ejercicio o a la mejora del servicio de justicia por parte de los estados. Así nosotros encontramos, por ejemplo, las 100 reglas de Brasilia. En el año 2008 tuvo lugar en Brasilia la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana, donde se elaboraron estas 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia para las personas en condiciones de vulnerabilidad. Y luego se actualizaron en el año 2018. Son reglas que se confeccionan con integrantes de distintos sectores de la sociedad, no son en este caso, estas reglas para ser aprobadas no siguen el procedimiento de un tratado establecido por nuestra Constitución, sino que en este caso han sido distintos operadores jurídicos del Poder Judicial, de colegios y consejos de abogados de distintos países que han participado en la elaboración de estas 100 reglas para que la justicia, el servicio de justicia las tenga en cuenta y pueda de esa manera adaptar o flexibilizar la interpretación de las normas rígidas que los sistemas judiciales tienen hasta el momento. El punto de partida para la confección de las reglas es que existen
personas que por supuesto no pueden acceder de manera efectiva a la justicia para obtener la tutela de sus derechos, sino que hay muchos obstáculos para que ciertos grupos de personas accedan al ejercicio de ciertos derechos. Y por eso estas reglas van a establecer algunas bases para reflexionar los problemas de acceso a la justicia, sobre todo de personas en condiciones de vulnerabilidad. ¿Y cuáles son esas condiciones de vulnerabilidad que establecen estas 100 reglas de Brasilia? Vulnerabilidad por razón de la edad, es decir, los niños, niñas y adolescentes, pero también las personas adultas mayores, las personas respecto del género, el estado físico mental y otras personas cuyas circunstancias sociales, culturales, económicas, étnicas encuentran especial dificultad para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia todos los derechos que están reconocidos por los tratados internacionales, por la Constitución y las legislaciones. Sin duda es que el sistema jurisdiccional es un sistema complejo y hay personas que no suelen pensar su realidad cotidiana en términos jurídicos y por lo tanto muchas veces las situaciones por las que atraviesan llegan a un punto de naturalización tal que es impensado siquiera la posibilidad de plantear ese tema en los tribunales jurisdiccionales. Es por ese motivo que estas 100 reglas de Brasilia pretenden también una alfabetización jurídica acerca de cuáles son los derechos que tienen las personas y que, partiendo de la base de que las personas para poder reclamar sus derechos deben conocerlos. Así que este es un tema muy amplio para seguir debatiendo, para seguir desarrollando, pero me parece que en estos 30 minutos hemos podido hacer un paneo general respecto de lo que es el derecho a acceso a la justicia, sobre todo en el artículo 8 y en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica. Y recuerden que cada uno de estos artículos tienen su clase grabada en el que se desarrolla la jurisprudencia que ustedes tienen a disposición también en el material de estudio.